Hola susurradores, ¿qué tal? Yo soy Aurora, bienvenidos a Susurro Astral. A algunos de vosotros me habéis preguntado cómo podemos hacer para contactar con nuestra familia estelar o bien con nuestro guía de vida, por poner un ejemplo. Bien, pues hoy os traigo una técnica, es de hecho la técnica que a mí más me gusta para contactar y es precisamente el péndulo. Vamos a ver cómo funciona. No sé si os habéis fijado en mi collar. Me lo hice yo y este fue el primer péndulo que tuve, porque como no tenía péndulo, pues me hice uno, que como yo soy muy apañada. Pero bueno, tampoco son tan difíciles de conseguir y los hay baratitos. Ahora os voy a enseñar diferentes tipos de péndulos que hay, porque de hecho hay diferentes tipos, tanto en cuanto al tallo como al material. Nos podemos encontrar el típico tallo, como este, como podéis ver, no está tallado, la punta. Péndulos los podemos encontrar de diferentes materiales, podemos encontrar los típicos de cuarzo cristal, cuarzo rosa, cuarzo ahumado, cuarzos varios, de lapislázuli, de sodalita azul. Podemos encontrar también péndulos de amatista, también podemos encontrar péndulos de madera y de metal, e incluso de orgonita. No os aconsejo los de madera o de metal para comenzar. Yo te aconsejo que cojas un péndulo de cuarzo cristal o cuarzo rosa. O cuando vayas a la tienda, ese en el que primero te fijes, aquel que te llame la atención, porque ese será el que necesites. Es posible que a lo largo veas que tienes que cambiar de péndulo o que igual ese ya no te sirve tanto y te llama más otro. Hay gente que utiliza los de madera o de metal precisamente porque no focaliza bien su energía o tiene un foco, un caudal muy fuerte y los puede llegar a romper o a rajar, y con los de madera o los de metal pues esto no pasaría tanto. Eso vas a tener que ser tú. Como siempre, esto es bastante subjetivo. Sin embargo, repito, para comenzar, uno de cuarzo cristal ya te iría bien. Como veis, hay diferentes formas, pueden ser redondos, que tenga la puntita de metal siempre te va a ir bien para cuando lo pases, por ejemplo, por una plantilla, pues que sea más específico, que tú no te líes y te ayude a interpretar. Pero la forma básicamente eso es algo un poquito que no... Lo mismo, subjetivo. Tú cógete el que a ti el que te guste más. Antes de comenzar, quiero que sepas que es muy importante que mantengas elevadas tus vibraciones, que apartes el ruido mental, que focalices muy bien aquello que quieres y aquello en lo que vas a hacer. Es decir, si vas a canalizar o vas a intentar contactar, aparta el ruido mental y céntrate en aquello que quieres que pase, en aquello que quieres pedir o preguntar. ¿Por qué? Porque precisamente si no estás atento a aquello que en ese momento estás haciendo, eso es lo que se llama el ruido mental. Por ejemplo, si yo voy a preguntar, quiero preguntar cuál es tu origen, de qué galaxia vienes o de qué constelación, por poner un ejemplo, pero si estoy pensando en lo malo que estaba o lo seco que estaba el plátano que me acabo de comer, pues esto ya sería ruido mental. ¿De acuerdo? Tenemos que tener la mente abierta en ese momento, muy centrada, y abrir nuestro chakra corona. ¿Cómo se consigue esto? Hay varias técnicas, lo puedes hacer a través de visualización, es decir, hacer una meditación en el que no empieces directamente por el último, haz un repaso desde abajo, todos los chakras vas subiendo y cuando llegues y ya estén todos conectados y llegues al último y a tu chakra corona lo abres, visualiza como una flor se abre y un rayo de color blanco, un rayo de luz, conecta con el cosmos, con el universo, como lo quieras visualizar, pero para que te hagas una idea. Esta sería una forma, sería una visualización, a través de la visualización o de la meditación para llegar a ese estado, a abrir el chakra corona. Tienes que tener en cuenta que yo aquí te estoy dando una técnica, que es la técnica pues, con la que yo comencé y es una técnica que a mí me gusta. Técnicas hay muchas, al final del vídeo te nombraré unas cuantas más por si quieres probar. Sin embargo, es muy importante decirte también que a pesar de que tú vayas a comenzar con esta técnica o con la que escojas,
el contacto con tu familia estelar o con tu guía de vida o con tu yo superior o con tu yo interior o con quien vayas a contactar, se puede dar en sueños, se puede dar en meditaciones. Y ya sé que me repito mucho, pero es que realmente ocurre, realmente es así, y cuanto más lo practicas, pues más se sucede. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar el péndulo para contactar, porque de hecho tiene otras utilidades, que también os voy a tratar de explicar un poquito. Bueno, lo primerísimo de todo, como hemos visto, apartar ese ruido mental, llegar a ese estado, relajarnos, unas respiraciones, lo que a ti te vaya bien. Decretar en tu mente aquello que vas a hacer y aquello que deseas. Vamos a poner el caso de que quiero contactar con mi guía de vida. Vamos a poner este ejemplo. Lo decreto. Quiero contactar con mi guía de vida. Voy a contactar con mi guía de vida. Yo ahora voy a hacer un trabajo para contactar con mi guía de vida. Voy a utilizar esta técnica, voy a coger el péndulo para poder comunicarme, para poder contactar con mi guía de vida. Tú lo vas decretando en tu mente. ¿Cómo cojo el péndulo? Así. Yo lo estoy cogiendo con la mano derecha porque la derecha es la que a mí me va bien. Yo soy diestra y es la que a mí me va bien, pero cógela con la mano que a ti te vaya bien. Entonces la cogemos así, ¿de acuerdo? Con el índice y el pulgar. Importante, apoya el codo. ¿Por qué? Porque así vas a evitar temblores, vas a evitar pues oscilaciones que igual no son y te puedes confundir. Y al principio, si eres como yo y te pones nervioso porque vas a hacer algo nuevo, pues eso, así evitas que te tiemble el pulso. Apoyamos el codo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser unos movimientos de calibraje. Tú no vas a calibrar el péndulo, vas a calibrarte a ti, a ver cómo tú eres capaz de interpretar este movimiento. Las imágenes de las plantillas que veáis, no os preocupéis porque las voy a tratar de publicar, las voy a publicar en Instagram. Ahí os podéis dirigir y ahí las podréis encontrar. Son ejemplos. Al final se trata de que vosotros hagáis las vuestras, las que mejor se adapten a vosotros, pero si queréis fijaros en algunas, pues ahí las podéis encontrar. Primero, los movimientos. Vamos a hacer algunos movimientos para ver cómo responde el péndulo, cómo respondemos nosotros también. Recordar, apoyamos el codo y pasamos el péndulo por encima de esta plantilla que os voy a enseñar en estas imágenes. Y básicamente se trata de ir pasando el péndulo por encima. Dale paciencia para que pueda cambiar, no tengas ansias, porque a veces si pasas muy rápido tampoco le estás dando tiempo. Una vez ya hemos hecho estos movimientos, vamos a comenzar preguntando cosas muy evidentes o incluso tontas. Por ejemplo, ¿las paredes de mi cuarto son de color rojo? Me está diciendo que sí. ¿Tengo ahora mismo el pelo de color verde? Empieza a cambiar, si os fijáis, ya está, ya ha cambiado. Me está diciendo que no. Hacer unas cuantas más.
preguntar un poquito más. Yo siempre pongo la mano debajo, como podéis ver también en las imágenes que os voy a poner. Básicamente, cuando lo vayas a hacer, se trata de que debajo no haya nada. Me explico. Si tú quieres preguntar, por ejemplo, sobre una empresa que quieres abrir y te pones a preguntar encima de la mesa y en la mesa tienes unas facturas de otro negocio que tienes o de otro trabajo, ¿me explico? El péndulo va a oscilar encima de estas facturas de otra cosa mientras tú estás preguntando, son cosas diferentes. Ya sé que es muy rebuscado, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Entonces yo la manía que cogí es de poner la mano debajo. Pero por ejemplo, como podéis ver, cuando utilicemos una plantilla, pues directamente lo pondremos encima de la plantilla. Una vez ya has calibrado un poquito con el péndulo estos movimientos, le hemos pedido el sí y le hemos pedido el no, como has visto, nos hemos dirigido a él o a ella, no tenemos por qué saberlo, es nuestro guía o nuestra guía de vida, no importa. En este caso, es el ejemplo que yo estoy utilizando. Podéis preguntar por vuestra familia estelar, podéis preguntar por vuestro yo superior, el yo interior, que vendría a ser el alma, etc. El ejemplo que yo pongo es mi guía de vida. Os aconsejo que lo apuntéis todo en un papel, sobre todo al principio, porque esto parece muy sencillo, pero a la que os empiecen a llegar cosas más chicha, por así decirlo, pues es mejor que lo vayáis apuntando todo. Luego siempre podemos confirmar, y ahora aquí sí que podemos poner directamente el péndulo encima del papel. ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Me has dado bien la respuesta? Siempre podemos hacer la misma pregunta varias veces, porque te digo, las preguntas tienen que ser muy específicas, pero esto ahora lo vamos a ver. Bien, ya tenemos el sí, tenemos el no, nos ha confirmado que es correcto, que ese movimiento es para el sí y que ese movimiento es para el no, ya puedes empezar a preguntar. Como decía, las preguntas tienen que ser muy específicas, muy concretas y al principio, sobre todo porque tú no estás acostumbrado, al principio mejor escuetas, ¿de acuerdo? Mejor no te líes mucho. ¿Y qué puedes empezar a preguntar? Pues puedes empezar a preguntar su origen, por ejemplo. ¿Cuál es tu origen como raza? Como ves, aquí tengo una plantilla con algunos orígenes, yo sé que hay más, pero bueno, yo puse otros. Podríais siempre añadir, que yo no lo hice, añadir otra casilla más donde diga otros. Apoyamos el codo, como siempre, y comenzamos a pasar el péndulo por encima, por cada una de las casillas, poco a poco. Bien, aquí hay dos opciones. Lo que yo estoy haciendo es que yo lo paso por encima y me va diciendo que no, o sí. ¿Vale? Esto es lo que yo le he pedido, es el trato al que yo he llegado, por así decirlo. Yo voy a pasar el péndulo por encima, mientras sea que no, tú me vas a ir dando el movimiento de no. En el momento en que sea esa la opción correcta, me vas a dar el sí. Sin embargo, otra cosa que puedes hacer es ir pasando el péndulo por encima y puedes notar que no te hará nada y habrá un momento que igual ahí te hace un poquito más de fuerza o incluso que te tira, entonces es esa. Pero como estos consejos son para principiantes, es para comenzar, te aconsejo mejor que lo hagas así, de esta manera, que te dé no hasta el momento en que sea sí y en ese momento que te dé el sí. Lo mismo, no pases súper rápido porque entonces no le vas a dar tiempo a cambiar, pero yo creo que en el momento en que te cambie tú lo vas a empezar a notar también. Bien, otra cosa que podemos hacer es, pues por ejemplo, le podemos preguntar de qué densidad viene o qué densidad transita o qué dimensión es la dimensión en la que vive su raza, por ejemplo, el nombre, ¿por qué no? ¿Cómo hacemos para saber el nombre? Aquí os enseño esta plantilla. Aquí no solo he puesto las letras, como veis también he puesto los colores. A mí, bueno, me gusta pintarlo porque se ve más colorido, pero siempre podéis utilizar esa plantilla no solo para las letras o para lo que haya escrito, sino también para preguntar colores. Tened en cuenta que no en todas las dimensiones los colores son iguales, que en densidades más elevadas hay colores que nosotros aquí no vemos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones la respuesta será aproximada. Pero bueno, al fin y al cabo el color ahora mismo no es lo que más nos interesa. Lo primero que vamos a hacer es preguntarle a nuestro guía cuántas letras considera él, porque claro, teniendo en cuenta que las letras para nosotros son fonemas. ¿Cuántos fonemas o cuántas letras considera él o ella que tiene el nombre que nos va a dar, el nombre que le estamos pidiendo para poder dirigirnos a él?
o a ella. Cogemos el péndulo y lo pasamos por encima de los números. Como veis, a mí me va dando todo el rato que no, hasta el momento en que me dé el sí. 5 letras. Lo apuntamos en el papel, 5 letras. Vamos a irle pidiendo una por una. Dame la primera letra o el primer fonema. Y se trata de ir pasando letra por letra. Ya sé que esto al principio es un poquito tedioso, pero hasta que vosotros no aprendéis a identificar este contacto, esta es la única manera, o es, mejor dicho, es una de las maneras que tenéis para fomentar precisamente ese contacto. Porque a la larga, os digo, si esto es algo que soléis hacer, a la larga ya no necesitaréis péndulo ni vais a necesitar nada, que de eso se trata. Pero esto es una herramienta que nos puede venir muy bien, que nos puede ayudar. Y una vez nos haya dado todas las letras, lo escribimos en el papel, como podéis ver, y vamos a preguntar, a confirmar, porque nos podemos haber equivocado. En el caso de que hayamos equivocado, tendremos que preguntar cuál de las letras es la errónea y volver a empezar desde el punto en que nos equivocamos. Preguntamos, nos confirma que sí, que es correcto. Bueno, pues ya tenemos el nombre, tenemos su origen. Podemos preguntarle, como os he dicho antes, sobre su densidad, sobre su dimensión. Podemos preguntarle sobre su oficio, ¿por qué no?, o su profesión. Al principio te aconsejo que trates de, como se trata de ir practicando e ir fomentando un poquito esto, irlo ejercitando, pues comienza por conocerlo o reconocerlo, mejor dicho. Ojo con las preguntas personales. ¿Está tal persona enamorada de mí? No te van a responder, y si insistes, al final la respuesta será lo que tú quieras. Primero, porque no tienen derecho a hablaros de terceros, y porque tú tampoco tienes derecho para saber sobre otra persona. Y es más, si eres alguien que canaliza o alguien que eres capaz de leer energías, etc., cuidado con esto también. El acercarte a una persona y, oye, que estoy viendo esto. Tú no tienes el permiso de esta persona para decírselo. De hecho, en ocasiones a mí me ha venido gente que me ha dicho, ¿me podrías averiguar esto de mí? Claro, por supuesto. ¿Me das permiso para averiguar sobre tu vida pasada o sobre tus chakras? Sí, claro, sí, te lo estoy pidiendo yo. Ya, pero yo te estoy pidiendo permiso porque tú inconscientemente me estás pidiendo una cosa. Pero yo no sé si tengo el permiso real de tu yo superior. O el tuyo real. En ocasiones también podemos estar leyendo a una persona y vemos que nos da error o que hay algo que falla, porque esa persona quiere saber, pero en el fondo no quiere que sepas, o en el fondo es algo que se niega. Ahí ya no estás teniendo el permiso, por mucho que esa persona te esté diciendo, no, míramelo. No sé si se me entiende. Si no, más adelante ya trataremos de explicar un poquito esto. Vamos a centrarnos en ese contacto que tú quieres conseguir. O por ejemplo, ¿lloverá mañana? Eso pregúntaselo a Google. Bueno, pues como hemos visto, conocer un poquito a este ser o con quien estemos contactando, preguntas muy sencillitas. Te aconsejo que si una respuesta te rechina o ves que no es la adecuada, o tú crees o te genera confusión, o te ha dicho una cosa y luego otra, vale, trata de hacerle la misma pregunta con otras palabras, porque tenemos que tener en cuenta que aunque ellos nos puedan leer la mente y nos puedan conocer porque es nuestro guía, en este caso, etc., no tienen por qué saberlo todo.
realmente. No tienen por qué interpretar cada pensamiento tuyo. Somos razas diferentes, actuamos de formas distintas, de manera que la forma de comunicación también es diferente. Y ya no solo estoy refiriendo a que tengan o no un lenguaje hablado, porque no todas lo tienen, sino que la manera de expresarse, las expresiones, no des nada por hecho. Tú puedes dar por hecho que esta pregunta para ti es muy sencilla, la están entendiendo, pero a lo mejor ellos te dan una respuesta porque lo han entendido de otra manera. Entonces, cuando esto ocurra, cuando haya esta confusión, trata de hacerle esa misma pregunta cambiando un poquito las palabras. Te puedo asegurar que si tú le dedicas 10 minutos cada día, a esto, en este caso al péndulo, y a preguntar y a interactuar, apartar ruido mental sobre todo, porque cogerlo y ponerse no te va a servir absolutamente de nada. Y no solo no te va a servir de nada, sino que cuando quieras hacerlo seriamente igual no recibes respuesta. Un poquito de seriedad cuando hagamos estas cosas. También por temas de interpretación, ¿vale? Si tú cada día dedicas 10 minutitos, eres constante, yo te puedo asegurar que al mes, en un mes, tú ya has recibido ese sí, ese no, mentalmente. Irás a buscar el péndulo para hacer una pregunta y antes de cogerlo, ya habrás obtenido ese sí o ese no. Y de repente dirás, ¿he sido yo? ¿Me ha venido? O si preguntas, por ejemplo, un ejemplo muy tonto algo, y estás preguntando un color y te viene el azul o rosa. ¿Azul o rosa o verde? Vale, el que te ha venido era el azul, el rosa o el verde eres tú. Y es tu duda. En el momento en que dudas es tu pensamiento, pero eso que te ha venido tan rápido que ni siquiera te ha dado tiempo a ti de pensarlo, o como cuando haces una pregunta mentalmente. Claro, yo digo como cuando porque yo estoy acostumbrada a hacerlo y se supone que esto es para principiantes, pero esto os ocurrirá. Iréis a hacer una pregunta mentalmente y antes de finalizar mentalmente la pregunta ya os ha venido la respuesta. Os digo esto para que veáis que realmente no es vuestro pensamiento, es una manera de diferenciarlo, porque puede pasaros que penséis que sois vosotros mismos, que digáis, ay no, es mi imaginación. Una manera de diferenciarlo es esta: cuando es algo tan rápido que ni siquiera te ha dado tiempo a pensarlo, es que no eres tú, te lo están diciendo. Cuando esto ya te haya ocurrido, ya ha pasado este tiempo, has estado practicando y ya te han empezado a venir palabras, imágenes, sensaciones incluso, o sentimientos, porque, te recuerdo, el que va a canalizarlo todo eres tú vas a ser ese canal. Cuando ya te empieza a venir todo esto, ahí es cuando te va a venir la chicha. Aquí os pongo más el ejemplo de cómo contactar con vuestra familia estelar, o por ejemplo a las semillas estelares, o a gente que quiera trabajar más. Cuando ya te hayas acostumbrado a estos movimientos, cuando tú y tu guía o la persona, el ser con quien contactes, os tenéis que acostumbrar el uno al otro. Cuando esto ya haya ocurrido, probablemente será cuando empieza a venirte más información. Y esto lo haces para contactar porque quieres contactar. En el momento en que comiences a recibir información o te vengan cosas, no te tiene por qué venir lo que quieres. Te vendrá lo que necesites en ese momento. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Importante. Y al final ni siquiera necesitarás el péndulo, será todo mental. Lo cogerás quizá para confirmar, ostras, esto que me han dicho lo he pillado bien, me han dicho realmente esto, voy a confirmar. Y ya está, ya no lo usarás tanto. Pero bueno, estamos hablando de tiempo y depende mucho de cada persona. Son habilidades, no a todos se nos tiene por qué dar igual de bien, pero el caso es que esto es algo que podemos hacer todos. Si nos ponemos, todos podemos conseguirlo. Como veis en las imágenes os enseño algunas plantillas más, pues bueno, para que veáis que el péndulo no solo sirve para contactar. Evidentemente, a la que cogéis el péndulo estáis contactando con alguien o con algo, aunque sea con vosotros mismos, con vuestra propia esencia o vuestra alma, pero es ese contacto. Sin embargo, lo podéis llevar pues más allá de ese contacto, podéis preguntar pues, por ejemplo, si conocéis las flores de Bach, os las hacéis vosotros mismos y queréis pedir consejos sobre cuál podríais utilizar, pues aquí os enseño una plantilla de flores de Bach.
Los chakras, si os queréis mirar los chakras, cómo los tenéis, para saber cuál flojea o si tenéis algún bloqueo en alguno. El aura también, si tenéis algún bloqueo, si tienes alguna larva o alguna fisura, si simplemente tienes la energía floja, si necesitas alguna posible armonización. Yo os enseño estas plantillas, pero os vuelvo a decir que os podéis hacer la que vosotros os queráis. El que sea terapeuta, por ejemplo, pues tendrá un tipo de plantillas. El que se dedique más a otra cosa, me explico. Os vuelvo a decir, si queréis fijaros un poquito, las que he hecho yo, pues las colgaré en Instagram y en el perfil de Susurro Astral de Instagram las podéis ver. Las voy a colgar también en el grupo de Facebook. Ya tenemos Facebook. Como hemos visto, el péndulo pues tiene otras utilidades. Puede servir para diagnóstico físico, diagnóstico emocional, diagnóstico energético. Lo puedes utilizar para medir la energía de una persona o de un ser, la energía de animales, de plantas, incluso de lugares. Realmente la energía se puede medir, se puede leer toda, porque todo es energía. Entonces realmente lo puedes utilizar con cualquier tipo de ser, lo puedes utilizar para ver la energía de algún lugar, para equilibrar tus chakras, mirarte los chakras. Los tuyos se lo puedes hacer a otra persona y el caso es que lo puedes hacer a distancia. ¿Cómo? Con una plantilla, como hemos visto, te haces con una plantilla y esa plantilla, en el momento que lo vayas a hacer en tu mente, tienes que decretar que esa plantilla es la persona a quien se lo vas a mirar. Entonces lo pasas por cada uno de ellos y interpretas, estate atento a ver qué te viene a ti, si te viene alguna sensación, porque igual lo estás pasando a lo mejor por el primer chakra, el chakra raíz, y a ti te viene una sensación de miedo. A lo mejor es que esa persona tiene muchos miedos. O quizá no te viene una sensación, quizá es un movimiento muy limpio y energizado. Bien, perfecto, lo tiene bien. Quizás un movimiento muy sucio, muy irregular. Aquí tendrás que ser tú, interpretarlo tú, porque claro, los movimientos de cada uno vas a tener que aprender un poquito, pero es una manera también de practicar con el péndulo. Cogerte unas plantillas y mirar chakras, por ejemplo, no solo contactar, porque al final la práctica todo es lo mismo, estás ejercitando todo el rato lo mismo. También lo puedes utilizar con un mapa para buscar algo. La verdad es que es una técnica muy antigua, no hay que tenerle miedo siempre y cuando tú decretes a quien quieres preguntar, porque si no sería un poco como la ouija, ¿no? Yo hago así y venga, que se meta quien quiera. ¿Vale? No hay que tenerle miedo, pero eso, seamos inteligentes a quien le quiero preguntar. Una vez haber explicado todo esto, cada vez, sobre todo al principio, porque después cuando ya lo tengáis cogido por la mano, en el ejemplo que he puesto yo, por ejemplo, mi guía de vida o la familia estelar, tú llega un momento que esas frecuencias o ese contacto tú ya lo identificas y llega un momento que si contactas con diferentes seres, a la que te venga uno u otro ya sabrás quién es. Pero mientras eso no ocurra, te aconsejo que cuando vayas a comenzar te dirijas, en este caso, pues mi guía de vida, ¿no? Olmec, vale. Olmec, ¿eres tú? Pero lo voy a preguntar 3 veces. Y las 3 veces me tiene que contestar lo mismo. Si las 3 veces no me contesta lo mismo, paro, vuelvo a decretar en mi mente con quién quiero hablar. Porque puede ser que se haya colado a alguien. Que se haya colado a alguien no significa que tenga que ser un muerto. ¿Vale? Y en el caso de que lo sea, pues quién sabe, a lo mejor es que tiene algo que deciros o a lo mejor solo, yo qué sé, no tengamos miedo. Es tan sencillo como parar y volverlo a decretar. Lo volvéis a hacer y ya veréis que a la siguiente o a la tercera incluso ya... Pero vamos, que espero no meteros miedo porque esto es algo que casi nunca ocurre. Pero, por seguridad, cuando comencéis, 3 veces. Lo mismo ocurre cuando una pregunta sintáis dudas de que la respuesta pueda ser así o realmente queréis estar seguros de que esa es la respuesta, pues lo mismo, lo preguntáis 3 veces y que las 3 veces os dé la misma respuesta. El 3 es como la ley de la confirmación, de que sí, realmente es así. Bueno, otras técnicas que os puedo nombrar por si queréis probar, a mí esta me gusta mucho. Otra técnica es el tarot evolutivo, tú canalizas lo que te viene, poder contactar o el poder canalizar pues con tarot evolutivo. Evidentemente aquí siempre vas a tener que hacer alguna pregunta. O sea, si tú lo que quieres es comenzar ese contacto, pues igual con las cartas tampoco, a menos que tengas preguntas, no creo que te sirvan mucho en este caso. Pero bueno, es una técnica también. Hay gente que utiliza la bola de cristal para visualizar. Yo, si os digo la verdad, no la he probado nunca. De hecho, nunca he tenido ninguna en mis manos. Entonces no sé qué decir.
Pero bueno, sé que hay gente que visualiza a través de la bola de cristal, es otra técnica. Los contactos CE5. Si no sabéis de qué os estoy hablando, apartarlo, dejarlo para más adelante. Si sabéis de lo que os estoy hablando, entonces que sepáis que cuando vayáis a hacer este contacto en concreto, saber a quién os vais a dirigir, porque si no os dirigís a nadie, pues vendrá el que reciba el mensaje. Que ya está bien también, porque así practicas. Pero bueno, repito, si no sabes lo que es el contacto CE5, te puedes informar si quieres. Si no, si queréis, más adelante puedo hacer un vídeo explicando qué es y cómo hacerlo, sobre todo cómo hacerlo bien. Es una técnica más, pero se trata de ese contacto y poquito más, a menos que ya os hayáis acostumbrado a contactar, y entonces podéis aprovechar pues para tener ese contacto más largo, esa comunicación más larga. Pero para principiantes yo creo que el péndulo, igual que os he dicho las cartas del tarot evolutivo, pues las runas también, o cualquier otro tipo de oráculo, los sueños, el astral, las meditaciones, cómo no, si es que aquí es donde realmente una vez aprendes o coges práctica en meditar y todo esto, es como más fácil te puede resultar. Escritura automática, yo lo suelo hacer bastante. Contacto, y una vez ya tengo ese contacto, cojo el boli y empiezo a escribir. Y muchas veces luego me tengo que releer lo que he escrito porque estaba tan concentrada que, ostras, ¿qué he escrito? Y quizá os dan un mensaje. Quizá esta técnica os va muy bien, o quizá esta técnica os va muy mal. Quizá para empezar os va genial, quizá es algo que mejor cuando ya tengáis más práctica. Que tenéis que encontrar la vuestra, la que a vosotros os vaya bien, con la que os sintáis cómodos. De la misma manera que puedes probar escritura automática, también puedes pintar. A mí me gusta mucho hacer arte canalizado, o arte psíquico, o arte espiritual, no sé cómo llamarlo, pero cada uno lo llama como quiere. Lo mismo, te coges no hace falta que sea un lienzo o un papel, coges las acuarelas o los lápices y empieza a pintar. Utiliza la imaginación, empieza con algo, pero todo lo demás ya te vendrá. Lo mismo, yo estoy dando técnicas por dar, porque a mí me va muy bien la escritura automática y pintar, pero a lo mejor a ti te va fatal y te va mejor el tarot evolutivo y la bola de cristal, cuando a mí la bola de cristal a mí me rechina un poco, a mí, porque yo prefiero visualizarlo de otra manera, pero yo sé que hay gente que le va bien. Investiga, experimenta. También, como siempre os digo, no te quedes con lo que yo te explico aquí. Experimenta, investiga, contrasta y quédate con aquello que más se habitúe a ti, que mejor cubra tus necesidades. Bueno, y como ya estamos llegando al final del vídeo, como siempre os voy a dar unos pequeñitos consejos. Aparta ruido mental, como hemos visto. Hazte consciente del momento presente, ni el futuro, ni el pasado, ni el momento presente, que es aquello que vas a hacer ahora, en ese instante, que es contactar. Volvemos a repetir, preguntas muy claras, específicas, concisas, y si hace falta cambias la pregunta y lo dices de otra manera. Muy específico, sé muy específico, sobre todo al principio. Descalcifica tu glándula pineal, reactiva todo tu sistema pineal, porque no solo es la glándula, es el sistema. ¿Cómo se descalcifica? Bueno, os aconsejo que busquéis un poquito de información, pero básicamente, y lo más sencillo, lo más importante y lo que mejor os va a funcionar es acostumbraros a meditar, acostumbraros a llegar a ese estado, a acostumbraros a la introspección, porque la respuesta está aquí, no fuera, no, dentro. Llegando a estos estados, meditando, etcétera, así se descalcifica también la glándula pineal. Hay más maneras, pero bueno, no me quiero enrollar aquí. La gemoterapia va muy bien. Os puedo aconsejar la selenita, que la llaman la piedra teléfono, por algo, porque va muy bien para contactar. Os puedo aconsejar también la adularia, que es la piedra luna, el cuarzo cristal, cuarzo canalizador. Es un tipo de cuarzo maestro. Y de hecho es canalizador porque si lo miras desde el vértice, puedes ver una cara de 7 lados. Os voy a intentar poner alguna foto. Estos van muy bien también para canalizar. Pero bueno, esto sería una ayuda de más a más. Ya te digo, no necesitas nada de esto. Pero si lo tienes, o si lo quieres porque te gusta o porque lo quieres conseguir, pues que sepas que para esto te va a ir bien. De igual modo la aromaterapia. Siempre es un más a más. Podéis quemar un poquito de palo santo si queréis, o un incienso que os guste. No tiene por qué ser un olor específico, aquel que os guste a vosotros y os ayude a relajaros. Como hemos dicho antes, el ejercicio de visualización, de abrir el chakra corona. Yo os he dado una visualización, pero
podéis buscar más en internet o hacerla vuestra propia, lo que a vosotros os salga o lo que vosotros veáis. Libreta y boli cerca, siempre os lo aconsejo. Tenerlo también en la mesita de noche, un consejo desde ya, si vais a empezar a contactar con vuestra familia estelar, con vuestro guía, etcétera, etcétera. Tener en la mesita de noche una libreta y un boli, ¿vale? Pero específicamente cuando vayáis a hacer esto, pues tener algo para apuntar. Como siempre os digo, esto ya es un consejo repetitivo. Descansa, cuídate, mímate, préstate atención. Si tú estás denso, si tus vibraciones están densas, están bajas, olvídate de todo esto, porque no te va a salir, o te va a salir mal, o tú ya te darás cuenta y desistirás, ¿vale? Así que es muy importante estos consejos siempre. El pensamiento crea, os lo digo siempre. Antes de crear algo, primero tienes que creer en ello y que sea coherente este pensamiento. Que lo que yo estoy pensando es que quiero contactar, pero si luego hay una vocecita finita ahí que me dice, ay, pero qué miedo, ¿y qué me va a salir? Ese pensamiento ya no está siendo coherente, ¿vale? Lo que siento tiene que ser coherente con lo que pienso, que tiene que ser coherente con lo que digo y lo que hago. Siempre tiene que haber esta coherencia, porque si no la hay, nunca vamos a estar alineados. Te aviso que la emoción puede interferir, tanto emocionarme mucho como el ansias de querer respuestas o la negación de las mismas. Las ansias de respuesta, si no te tienen que dar una respuesta, no te la van a dar. Deja de preguntar. Y no se vale preguntarlo de otras maneras, porque si no te quieren dar la respuesta no te la van a dar. Y si la respuesta que te dan no te gusta, te aguantas. Te puede no gustar la respuesta que te están dando, pero yo he visto casos en que te están dando una respuesta y decirle yo, mira, si te están dando esa respuesta, ¿no ves que te están diciendo que sí? Y la persona que lo está haciendo, que está con el péndulo, decirme, no, se equivoca. Y yo, no se equivoca, te están dando... No, que se equivoca. Mira cómo cambia. ¿Ves cómo ahora dice que lo que yo decía? ¿Ves cómo si estaba equivocado? Vale, que sepas que tú has hecho cambiar el péndulo. Porque el péndulo también se puede mover con la energía que tú emanas. Al fin y al cabo, el péndulo es una visualización, es una manifestación física, una manifestación visual de aquella energía que tú estás canalizando. Y si tú niegas lo que te está llegando porque dices que es otra cosa o porque quieres que sea otra cosa, al final es el movimiento que te va a dar. O pues que entonces el péndulo miente o el péndulo es erróneo o falla. No. Lo que falla es esto, que estás negando algo, ¿vale? Entonces, abre tu mente. Y por último, constancia y seriedad. Seriedad en el aspecto de que si no te lo vas a tomar en serio o no vas a estar por la labor, por lo que tienes que estar, pues mejor no lo hagas, déjalo para otro momento. Como ya os he dicho antes, es algo que todos pueden hacer, así que yo os aconsejo constancia, porque todos, absolutamente todos, podéis hacer este contacto. El péndulo al final, como habéis visto, tiene que ser el que a ti te guste. Yo, por ejemplo, una amiga me dijo que ella alguna ocasión había cogido una bellota, le había atado un hilito y lo había hecho servir y le iba bien. A mí no me funciona. A mí. A ella sí. Yo he llegado a utilizar, cuando me he visto apurada de péndulo, el cargador del móvil. No os lo aconsejo, porque no es lo que mejor funciona, pero para que me entendáis, realmente lo único que necesitáis es algo que haga de péndulo. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya gustado, que esta técnica que te he dado y estos consejos te puedan servir, los puedas integrar de alguna manera. Si no, pues como siempre, indaga, investiga, experimenta, ten tus propias experiencias. Si te ha quedado alguna duda o hay algo que quieras comentar, me lo escribes aquí abajo. Y si quieres apoyar Susurro Astral, no dudes en darle a me gusta, en compartir, en suscribirte y en activar la campanita para estar atento cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por estar aquí, yo soy Aurora. Nos vemos en el próximo vídeo. Patons.